Bueno, primero que todo, buenos días, hermanos. Aprovecho y los saludo. Creo que ya son tardes, pero bueno. El Señor ha sido precioso, nos ha aparejado un tiempo para poder buscarle juntos, estar en comunión y hoy tener la bendición y el privilegio de poder seguir estudiando juntos la carta a los Colosenses. Hoy, bueno, el Señor así lo aparejó. Esta parte de la carta que vamos a tocar hoy se podría decir como que es el pollo, el arroz con pollo, ¿cómo decirlo? La sazón, o sea, el motivo por el cual Pablo está escribiendo a los Colosenses. Aquí es donde empieza a refutar una serie de doctrinas, de enseñanzas que se venían dando en medio de los hermanos y que a la luz del día de hoy el Señor nos ayude. También nos habla hoy a la localidad de Suba. Es una porción muy preciosa y precisamente quisiera hacer como una breve recapitulación de lo que hemos venido hablando desde el capítulo 1. Es algo rápido. Pablo empieza saludando a unos hermanos donde el Señor nos permitía hacer énfasis. Decíamos que han sido fieles, han sido santos. Sin embargo, nuestro hermano Jorge hace 8 días nos decía: hermanos, tenemos que seguir siendo fieles y cada día santificarnos más. Uno dice: uy, Señor. O sea, Pablo les hace un llamado y les dice: ustedes he tenido testimonio de que son fieles, santos, se aman los unos a los otros, han manifestado ese amor. Y uno dice: qué precioso es el Señor cuando permite ver que el testimonio de una iglesia llega a los ancianos y tiene como esos adjetivos que lo puedan llegar a describir. Posterior a esto, haciendo un resumen, ahí en el 15 el hermano Pablo a la carta empieza a hacer una descripción de quién es Cristo. Y es muy importante, porque de hecho esta es la base que toma Pablo para luego empezar a refutar las doctrinas que se vienen enseñando. Como dice, él empieza a decir: él es la imagen del Dios invisible. Y dice ya aquí Pablo y diferentes hermanos, es precioso cómo Pablo, antes de refutar cualquier doctrina, pone a Cristo en lo más alto. Empieza diciendo quién es Él, cuál es su autoridad, de dónde viene Él, de dónde proviene su autoridad, ¿sí? Y cuál es la autoridad de la iglesia. Y dice: no, es que Él es la cabeza de la iglesia, la primicia, está por encima de todo. Y uno dice: Señor, ayúdanos. Con nuestro hermano Juan Pablo hacíamos el ejercicio muy precioso de poder decir: bueno, Él es la imagen, ¿qué es la imagen? Es la representación fiel de algo. Entonces uno dice: la representación fiel de Dios mismo, de Dios Padre, ¿sí? El primogénito de toda la creación. Veíamos que no que era el primer ser creado, sino que era aquel que tenía la preeminencia sobre todo. Luego, que bajo su autoridad fue que fueron creadas todas las cosas. Podemos hacer ese análisis completo de quién era el Señor, y es de ahí donde Pablo empieza más adelante a decir: bueno, esto que están enseñando allá en Colosas, luego se refuta de esta manera. Y es precioso porque muchos hermanos dicen: Pablo lo hace de tal forma que esto aplica para cualquier falsa doctrina. Y alguna vez, hablando con unos hermanos, decía: hermano, ¿cómo un banquero conoce que el billete es falso? No prendiéndose todos los billetes falsos, conoce el verdadero. Y es precioso porque Pablo en esta carta hace una mención de Cristo de tal manera que lo pone a Él como el centro. Da defensa, nos da herramientas para defender la divinidad del Hijo, que Él es Dios, que Él vino y murió. De hecho, luego cuando vemos en el 19, dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Aquí nuestros hermanos uno decía que la palabra toda plenitud es todo, porque también hay otras palabras en el griego que hablan de plenitud, pero están más asociadas a los atributos comunicables de Dios, que también son plenos en el Señor. Sin embargo, aquí está haciendo referencia a que está pleno, que el Señor es pleno en todo. ¿Sí?
Entonces es precioso cómo el mismo Pablo va desarrollando y nos va dando bases de lo que él ha hecho. Y posterior a eso dice, ¿qué hizo el Señor por nosotros? Dice, y bueno, y como decía Jorgito, que es precioso, decía, nos recuerda Pablo de dónde veníamos. Y es muy importante tener presente, Señor, yo sé que vengo de tal sitio, tú me rescataste, porque nos ayuda a guardar nuestro corazón también de creernos que somos algo, porque ahora somos salvos en el Señor. Y eso me hablaba mucho a mí también. Decía, a veces uno puede llegarse a creer, es que yo soy ya el Hijo del Señor, me salvó, pero a veces se nos crece tanto el corazón, se nos sube el ego, que uno dice, pero recuerda que tú venías de tales, no eres nadie para empezar de pronto llegar a juzgar a alguien más. Y el mismo Pablo decía, yo soy el peor pecador, ¿sí? Parafraseando un poco. O sea, yo, Pablo, soy el más pecador de todos. Y uno dice, sí, Señor. Entonces, también que nuestra conciencia siempre tengamos claro que somos, sin el Señor no somos nada. Luego dice, y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos de Dios. Alguna vez hablamos esa semana en la casa y decíamos, Señor, si no somos contigo, estamos en contra de ti. Somos hijos del diablo. Si antes, sin estar contigo, eso era lo que éramos. Porque no hay intermedio. No es como, yo no soy ni el hijo del diablo ni el hijo del... No. O somos o no somos. Y aquí Pablo nos hace ese recuerdo, traer a memoria, de que antes del Señor éramos enemigos, éramos extraños en la casa de Dios. Y eso Pablo, pues uno dice, Pablo empieza a desarrollar aquí también toda la parte de la salvación, empieza a hacer como, no se olviden de dónde han sido rescatados, y dice que nos ha reconciliado. Uno dice, gracias Señor, porque nos ha reconciliado con Dios, y como cantamos muchas veces, hoy tenemos entrada al lugar santísimo por medio de la sangre del Cordero. Amén. Y dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Qué precioso esto. O sea, no es por nosotros mismos. Si Pablo dice, ustedes son santos, pero no son santos por causa de mí, por causa de ustedes mismos, perdón. Sino son santos, sin manchas, limpios delante del Señor, porque el Señor los rescató. Nos limpió, nos lavó y ahora nos presenta delante de Dios Padre por medio de Él para poder estar en su presencia. ¿Sí? Y dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación. Uno ve, Señor, cómo nos está llamando a perseverar. No solamente, ya uno dice, Pablo aquí les está diciendo a ellos, ustedes son santos y fieles. Uno dice, la fidelidad nos habla de alguien que permanece constante en las cosas del Señor, pues en este caso en las cosas del Señor. O sea, no, es una persona fiel, confiable, que se le puede encargar algo. Y uno dice, pero aún así Pablo les dice, si permanecieres. O sea, aún así, como decía Jorgito, había un primer nivel, pero ahora Pablo los quiere que se lleve a un nivel más alto, y cada día más alto. Entonces, luego hacíamos como de qué es Pablo, cuál es el ministerio de Pablo, a qué ha sido llamado, y dice que ha sido llamado a predicar los misterios de la palabra de Dios, que es Cristo. Y uno dice, y acá pues, digamos, cuando uno empieza a buscar un poquito la palabra, de pronto misterio está asociado a lo que empiezan a hablar más adelante. Cuando uno ve y estudia un poquito lo que se vivía en Colosas, decía, no, es que ustedes no han tenido una salvación completa. Nosotros tenemos un misterio aún mayor que se nos ha revelado a nosotros, y que si tienen ciertas experiencias, ustedes serán del clan exclusivo de los cristianos que ahora sí tienen una salvación completa. Ahí es donde radica estas palabras también de por qué dice el misterio de la palabra de Dios, porque es que se estaba difundiendo entre los hermanos un tema de que decía, ustedes todavía no conocen toda la verdad, los están engañando. Entonces Pablo empieza aquí, venga, ojo, cuidado, ¿sí? Porque más adelante, luego dice en el 2:2,
cuando Jorgito decía, qué precioso que pudiéramos llegar a estudiar esta parte de las riquezas que están escondidas en el Señor. ¿Sí? Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Sí? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ya aquí Pablo empieza a rebatir lo que se estaba predicando en medio de los hermanos en Colosas. Dice, no, es que ustedes no tienen el conocimiento pleno de todo. Y no, ¿cómo que no? Si Cristo es la plenitud de todas las cosas. Ya tenemos todo. De hecho, Pablo, en la parte que vamos a leer del 8 al 15, dice, en Cristo hemos sido completos, tenemos la plenitud en Cristo. Pero Pablo viene desarrollando estos temas al comienzo de la carta. ¿Cuál está? Colosenses 2:3. Luego, ahí antesito ya en el 6, digámosle, el Señor nos permite hacer un barrido de lo que el Señor nos permite estudiar hoy. Dice, por tanto, de tal manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Uno dice, ya Pablo ha venido colocando un fundamento que es Cristo y nos pide que andemos en Él. Arraigados y sobreedificados. Como veíamos hace 8 días, el Señor quiere que sigamos creciendo, no nos quedemos estancados y el Señor nos ayude a seguir creciendo todos los días. Como decía nuestro hermano hace 8 días, que cada semana no seamos el mismo creyente de hace 8 días, sino estar bueno, Señor, permite que en mí ganes un poquito más y cada vez un poco más y permíteme conocerte un poco más. Dice en el 7, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ahora en el 8, voy a leerlo hasta el 15. Digamos que esta parte del 8 hasta el final del 2, Pablo empieza a tocar cuáles eran las doctrinas que se enseñaban y cómo las debatía. Una que se puede ver en el versículo 8, son las filosofías y huecas sutilezas, que uno ahí está la ciencia. Sin embargo, acá muchos hermanos dicen, Pablo no está diciendo que la filosofía en sí misma sea mala, porque de hecho, digamos que por medio de la filosofía se puede también presentar el Evangelio, sino esta filosofía que estaba presentándose a los colosenses, donde Cristo no era suficiente, había algo más. Hay que, digamos, porque muchas veces dicen, no, es que la filosofía es mala, y no necesariamente. ¿Sí? Uno ve que hay muchos hermanos que han llegado al Señor y han podido presentar al Señor por medio de la filosofía, usando términos que inclusive muchas veces para uno son complejos, pero le han llegado académicos, le han llegado muchos hermanos que uno dice, un caso cercano a nosotros es el mismo hermano Gino, cuando uno dice, no, que el superhombre y el superhombre es Cristo, que en Él se cumple todas las cosas. Entonces uno empieza a ver que la filosofía en sí misma no es mala, sino cómo se utiliza delante del Señor. ¿Sí? Luego dice los rudimentos del mundo. Aquí esta es como una de las partes más difíciles que de pronto explicar, porque no se tiene una clara interpretación de qué es lo que quiere decir. Tiene 2 significados, pero ya el Señor nos ayuda a poderlos entender. Y ya luego, aquí a grandes rasgos, muchos hermanos concuerdan que es el tema del legalismo. No hagas esto, no hagas aquello, no comas, no bebas. Digamos que si el Señor lo permite, no sé si el otro, dentro de 15 días, la siguiente reunión, que está del 15 hacia abajo, el Señor permita tocar esa parte que es igual, es un tema bastante complejo. ¿Sí? El Señor nos ayude. Entonces dice, en el 2.8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Qué precioso, sí. Esa es una de las frases que uno podría decir que Pablo, uno diría, nos la sacó del estadio. Porque imagínate, está diciendo que Cristo, en Él habita la plenitud de la deidad y que en Él
somos completos. Uno puede decir, oh, Señor, qué precioso, ¿sí? Yo cuando leyéndolo y estudiándolo, uno dice, uy, Señor, qué bendición nos has dado. Cuando uno mira en Filipenses también estudiamos, Pablo hace una mención similar, en el que en él tenemos todo, ¿sí? Y uno dice, claro, pero ¿por qué tenemos todo? Porque ahora Cristo mora en nosotros, ¿sí? Inclusive el mismo Salomón, cuando decía, ¿cómo tú, siendo Dios que ni los cielos ni la tierra te pueden contener, vas a venir a habitar en ese templo? Dice, ahora ese mismo Dios habita en nosotros. Y dice, qué gran tesoro se nos ha puesto delante de nosotros. Y uno dice, tenemos esos tesoros escondidos que ahora han sido entregados a la iglesia para ser administradores de ello y poder servir al Señor, manifestar a los hombres, decir, este es Cristo, en Él creo y en Él soy completo. No necesito nada más. Sí, a veces uno, inclusive como joven, ya de pronto mayor, no sé, yo hablo como joven, a veces uno dice, no, es que necesito estar completo con mi media naranja. Ahí estaré completo. Y luego resulta, no, cuando tenga hijos, cuando tenga mi casa, cuando tenga carro, cuando tenga beca, estudio, mejor dicho, o sea, y llega al final y dice, Señor, sin ti no tengo nada. Todo esto lo tengo por basura. Uno mira al mismo apóstol Pablo decir, judío de judíos, hebreo de hebreos, por la ley fariseo, de la tribu de Benjamín al séptimo día circuncidado, y dice, todo esto lo tengo por basura. Porque entendía que en Cristo lo tiene todo. Por él decía, vivo por Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero cuando uno ve, claro, es que Pablo tenía esto en su corazón tan arraigado, que poder llegar a manifestar y decir, es que en Cristo habita la plenitud de la deidad y en Él somos completos. Uno dice, no, pues, ¿qué más podemos pedirle al Señor? Ahí es cuando uno dice, Señor, ¿qué más puedo pedirte si tú ahora habitas en mí? Has venido a a morar en medio de nosotros, ¿sí? Gracias, man. Poder habitar en medio de nosotros, hacer morada en esta tierra por medio de la iglesia. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautizo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, aquí uno podría decir, Señor, Pablo no habló nunca más allá de que eran filosofías y huecas sutilezas. No dijo que se estaba como tal, qué filosofías habían alrededor. Uno dice, no, pues de pronto es una filosofía, no sé, en esa época del siglo I, qué filosofías podrían llegar a ver, pero uno decía, Pablo no las menciona. Caso contrario, como lo hace en Gálatas. En Gálatas sí hace una denuncia pública de qué es lo que se está hablando. Aquí en Colosas no. Uno dice, Señor, aquí cualquier cosa que esté por fuera de ti, que niegue tu divinidad, que niegue tu deidad, que niegue tu plenitud, pues uno queda ahí como, ahí ya hay algo que no cuadra, ¿sí? Aquí una de las cosas que uno puede ver es el tema de los judaizantes que hemos venido hablando, que dicen, pues el tema, da a entender esa parte por la parte de la circuncisión, que uno dice, no, es que ustedes no han sido circuncidados, y ahorita lo miramos un poco a detalle, pero uno dice, más allá de eso, Pablo no toca muchos temas. Dice, no, pero es que Dios es por encima de todo. Entonces hace la defensa por medio de quién es Jesucristo. Cuando volvemos allá al 8, dice, mirad que nadie os engañe.
Aquí hay dos palabras que a mí me llamaban mucho la atención y una es la palabra mirad. Acá cuando uno dice mirad, bueno, pues está haciendo un llamado a que estemos atentos, a que miremos a nuestro alrededor, que no solo nos quedemos como aquí hacia el frente, sino muchas veces los riesgos que pueden estar a nuestro alrededor, de las enseñanzas que se giran en torno a nosotros. ¿Sí? No estar como, yo voy por aquí, ¿sí? Sino está haciendo un llamado como el ejército, miren lo que se acerca, miren más allá de lo que se está viendo en su entorno corto, miren, estén atentos, estén alertas. Y un ejemplo también lo vemos en el Señor Jesús. En Mateo 7:15, el Señor dice, estemos alertas, ¿cierto? Cuando vemos ahí en el 7, versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Van a venir muchos falsos maestros que van a querer distraernos, que nos van a querer dividirnos, separarnos de Cristo y nos van a llevar a cosas que no son. El mismo Señor Jesús, antes de que viniera el Espíritu Santo en medio de los apóstoles, decía, estén atentos, guardaos de los falsos profetas. Entonces, esta palabra mirad está haciendo énfasis al estar atentos. Luego ahí mismo en Mateo 16:6. 16:6. El mismo Señor dice, y Jesús les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, cuando uno empieza a ver que el mismo Señor dice, guardaos, mirad, estén alertas, uno dice, es porque van a venir cosas terribles delante de la iglesia que van a querer alejarla de Cristo. Entonces Pablo nos hace ese llamado ahí también. Luego en Hechos 20, del 29 al 31, el mismo Pablo, si no estoy mal, le dice a los filipenses que estén atentos también, antes de él irse de Filipos. No sé si es Pablo, es Pablo. Hechos 20, 29, 31. Porque dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y vosotros mismos se levantarán y de vosotros mismos. Imagínate. O sea, aún a veces toca estar pendientes de los unos de los otros. Por eso es importante poder estar pendiente de mis hermanos, de Alexa, Juan. O sea, no porque vayan a ser de Manuelito, sino en general de cuidarnos los unos a los otros. Estar atentos, porque puede que en medio de nosotros se levante alguien, y ha pasado muchas veces, que empieza a generar cizaña internamente dentro de la iglesia. Hay casos actuales todavía que uno dice, Señor, guárdanos y ayúdanos a estar atentos de lo que pueden estar escuchando nuestros hermanos también, aún en medio de la congregación. Sí, por eso a veces uno dice, hay que estar atentos. Pronto, no, hermano, tengo esta duda, poderla hablar. Y porque nos ha pasado que no, tenía muchas inquietudes y empecé a estudiar por mi cuenta. Y empecé a encontrar cosas y el Señor me reveló y me fui y empezamos a ver cosas que no. Entonces uno dice, a veces también el estudiar uno solo tanto y cuando dice, Señor, encontré esto, a veces es bueno ponerlo delante de los ancianos y hermanos, leyendo, el Señor me mostró esto. Creo que el Señor me mostró esto. Si estoy bien, si es de acuerdo a lo que la palabra enseña o hay algo que está mal. Es bueno tener ese corazón dispuesto a preguntar, pero también a escuchar al hermano que te pregunta. Porque a veces uno puede decir, no, hermano, no tengo tiempo. Si el hermano se acercó, qué precioso. Y a mí me pasó en algún campamento, una hermana se acercó de que lleva muchos años y decía, hermanito, ¿podría hablar con usted? Y yo, bueno, pues no sé, ¿qué puedo hablar con una joven que es 15 años menor que yo? Y decía, para mis adentros. Decía, no, habla con tal hermanito. Pero fue como quitándomela de encima. Y luego, quién sabe el corazón de la hermana que estaría necesitando.
porque en ese campamento, fue un campamento general, en la reunión de jóvenes decía, hermanos, jóvenes, no se dejen desanimar, estamos con las luchas, y se te acerca alguien y dice, uy hermana, ahorita no puedo, cuando quién sabe cuántas luchas habrá tenido la hermana para acercarse y decir, hermano, podemos hablar. A veces, a mí me ha pasado varias veces, y uno dice, gracias al Señor, los ancianos aquí en Suba siempre han estado dispuestos, cuando estuvo Orlando, Andrés, Mauricio, el hermano Gino mismo también, cuando uno iba hasta allá y cansado y todo, bueno, ven mijita, vamos a, ¿qué preguntas tienes? Uno llama a Orlandito, oye hermano, tengo esta pregunta, ¿será que nos podemos reunir? Y claro hermanos, sí, Señor. A veces es importante el poder estar atentos como iglesia, pero también estar atentos a nuestros hermanos, porque muchas veces los peligros pueden coger a los más jóvenes, no hablando de pronto físicamente, sino también espiritualmente. Ya, este está como solito por aquí, venga, mostrémosle esta enseñanza. Y uy, hermano, a veces el estar solo también es terrible, pero el no estar pendiente también es tremendo. El Señor nos va a demandar eso. Pero el apóstol Pablo hace esa advertencia. De ojo, miren y estén atentos. O sea, no solo es como, miré, ya miré, sí está bien, me fui. No, porque uno podría interpretarlo así, no, como, sí, ya miré. Ya, no, sí. Y qué peligro, ¿no? Yo como que mejor más parto, ¿no? Sino también entre todos estar atentos. Luego Pablo, la otra palabra que Pablo menciona, ahí en Colosenses 2, es la palabra engaño. Nadie os engañe. Uno dice, bueno, realmente hay dos engaños que se están viendo ahí. Sí, digamos que viendo el primer engaño es que decíamos filosofías y huecas sutilezas, y la otra los rudimentos del mundo. Pero esta palabra engaño, cuando uno la mira y la busca un poco su ¿cómo se llama? Su definición, es que digamos, en la textual lo traducen de una manera un poco diferente. Le dicen, no os esclavicen. O sea, este engaño puede llevar a tal punto que te esclavice. Y es cuando uno ve que estaban llevándolos a los hermanos a cosas tremendas. O sea, querían esclavizarlos en mentiras lejos del Señor. Y uno dice, ese engaño nos lleva a esclavitud. ¿Sí? Cuando uno dice, uy, Señor, tremendo. ¿Sí? El Señor nos ayude a estar atentos para que no seamos esclavizados. ¿Sí? Porque el Señor nos liberó. De hecho, Pablo en una de sus cartas dice que antes éramos esclavos y por Cristo, por su muerte y su resurrección, ahora somos libres de todo pecado, de todas cosas en las que estamos antes del Señor. Que, como menciona Pablo ahí en los versículos atrás. ¿Sí? Uno de los engaños que vemos aquí dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Digamos, estas filosofías, digamos, se puede ver también como tradiciones de los hombres. ¿Sí? Digamos, muchas veces ponemos por encima de la palabra una tradición. De hecho, muchas veces uno dice, no, pues es que eso lo recibí de mis padres. ¿Yo cómo voy a cambiar algo que he recibido de generación en generación? Cuando va en contra del Señor mismo, aún en medio de la iglesia. No, es que así se ha hecho en la iglesia por muchos años. Y uno dice, pero es que no está acorde a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, muchas veces estas filosofías nos pueden llevar a esa parte, a que son tradiciones humanas, que no, es que así lo hacía el pastor, del pastor, del pastor, y así lo hacemos acá. Y uno no se cuestiona qué es lo que está implementando en la iglesia. Por eso Pablo dice, ojo con esto. No es que se queden ahí, sino siempre vuelvan a la palabra, vuelvan a Cristo, a esos tesoros que ya han mencionado anteriormente. Y dice, Señor, ayúdanos, porque a veces uno puede estar en ese error, incluso uno mismo dentro del pueblo cristiano, y decir, no, es que así se hacía, así se hace, y puede que no sea así. Hay que siempre, como dice, todo expuesto a la luz de la palabra. ¿Sí? Y uno dice, Señor, ayúdenos, porque uno mismo, yo le digo, uno mismo puede estar así. ¿Sí? La tradición de los hombres.
Exacto, porque también hay tradiciones de la iglesia que son en la palabra del Señor. Ahora toca tener ese cuidado, ¿no? No es que ahora toda tradición es mala, sino las tradiciones que son del mundo, que impuestas por el hombre, que no están acorde a la palabra del Señor, son con las que hay que tener cuidado, porque quitan a Cristo del centro. Y uno dice, no, es que así lo hago yo. Y ahí entro el yo y yo lo hago así. Y el Señor, ¿dónde queda el Señor? ¿Qué dice el Señor respecto a esto que tú estás haciendo? Y a veces uno dice, pero es que la tradición. No podemos estar con eso de la tradición, sino porque pues, posiblemente muchos, por ejemplo, nosotros veníamos del catolicismo con muchas ideas y el Señor ha tenido que derrumbar todo y empezar a edificar. Pero ahí habrán cosas que todavía persisten. Aún nosotros mismos. No, es que yo soy así. No, yo era así. Ya uno dice, Señor, no puedo decir yo soy así, sino ayúdame a cambiar, porque no puedo quedarme con el yo soy así. Tú tienes algo para mí, por ejemplo, y no, es que yo qué voy a hablar delante de los hermanos, yo soy callado, yo soy tímido, ¿qué voy a ponerme allá? Y dice, no, es que no eres tú el que va a hablar. Tienes que tener la certeza de que yo soy el que va a hacer las cosas. Por ejemplo, con la alabanza, muchos hermanos saben, ya han estado en ese proceso, creo que aquí Alex es una, mi familia también, y Nita también cuando decía, no está Orlando, no está Andrés, ¿quién va a tocar la alabanza? Y uno dice, no, pues está Danielito. Y yo, no, hermano, yo no quiero. Estaba poniendo mi confianza en mí mismo. Es decir, no, Señor, yo que voy a cantar allá, yo no soy hábil con el instrumento. Y en esa época era terrible, que igual tenía una alergia en la piel y se me alborotaba terrible. Empezaba con una piquiña por todo el cuerpo y decía, Señor, ¿cómo puedo contar? Si estoy ahí como tratando de rascarme y la alabanza y nervioso, desafinado, y los hermanos orando, y Señor, guárdalo, guíalo y permite que persevere. Entonces uno dice, y los hermanos siempre con la paciencia de querer que uno aprendiera, enseñara, estuviera delante de los hermanos ahí, digo, no, qué precioso, uy, está Danielito. Por ejemplo, hace 15 días que nos pasó, y uno dice, no está ni Jorge, no está Alexa, no estoy yo, Raulito tampoco estaba, y yo, no, ¿y quién? Oye, Gustavito, hermano, ¿será que tú puedes estar al frente de la alabanza? Y él con el corazón muy dispuesto también, digo, amén, hermano, ya llego. Yo que estuve conectado desde internet, qué bendición, decían todos que fue muy precioso también. Y uno empieza a poder delegar, pero también se quita como, y si no estoy yo, ¿quién? Sino, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. ¿Sí? A veces uno sí tiene que estar pendiente, no digo que no, pero hay que estar dispuesto a que el Señor es el que hace las cosas. Si ninguno podía estar por alguna razón de salud o porque el Señor lo llevó a otro lado, el Señor está ahí. Y uno dice, uno de pronto al comienzo no lo ve, pero cuando va y dice, Señor, descanso en ti, ¿yo qué gano de pronto con preocuparme tanto? Oro y descanso en ti. Eso también parte de esas tradiciones que el Señor va quitando en medio de nosotros. Decir, no, es que yo tengo que hacerlo, tengo que ir. Un momentico, yo todavía no te he mandado. Sí. O hay otros hermanos que están dispuestos para hacerlo. Tú descansa y el Señor obra. El otro luego dice, y huecas sutilezas. Uno dice, esa parte de huecas sutilezas son palabras vacías o conocimiento vacío. Vamos, que uno ve que no es que la ciencia fuera en sí misma vacía, ¿no? Sino que está diciendo que es que el fundamento o lo que está detrás de esa ciencia es vacía, no tiene a Cristo. Todo lo que no tenga a Cristo está vacío. Aunque sea lo más alto que uno pueda llegar a decir, tengo la tremenda revelación y está Cristo, no, está vacío. Eso es lo que quiere decir Pablo con huecas sutilezas, que los querían engañar con cosas que no tenían fundamento en Cristo. Dice, conforme a los rudimentos del mundo, es el segundo engaño que podríamos encontrar aquí a grandes rasgos, que es una esclavitud que se establece en reglamentos y formas aparentes de piedad. Señor nos ayude que aunque muchas veces algo tenga apariencia de piedad,
no sea algo nuestro. También uno puede ver que los rudimentos del mundo son las bases del mundo mismo, la forma de actuar del mundo mismo. Uno dice, y luego Pablo dice, y no según Cristo. O sea, todo lo que Pablo viene diciendo aquí es porque no tenían a Cristo. Uno puede decir, sí, están las filosofías en el Señor, sí, amén, sí las hay muchos hermanos que son filósofos, están los rudimentos, pero en el Señor, sí, esas bases del Señor que nos ha dado para poder seguir creciendo. Ya están pero uno dice, Pablo dice, es que no tenían a Cristo. Estaban hablando algo que no era de Cristo, no tenía Cristo. Estaban queriendo meter muchas ideas que no eran del Señor. Le dice, porque en Él habita corporalmente, en el versículo 9, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Uno dice, esta parte de aquí, uno puede decir, en Jesucristo existe infinita y totalmente la plenitud, no del hombre ni de nada en el mundo, sino de Dios mismo en Él. Uno dice, esta frase aquí, lo que decía ahorita, uno dice, Señor, lo que leíste, esta palabra que leíste a Pablo es tremenda, porque está diciendo, Jesucristo mismo es Dios. Es una de las declaraciones más firmes en que sustenta que los apóstoles creían que Jesucristo era Dios. Y cómo ellos podían inventarse tal cosa cuando uno dice, Pablo mismo al ser judío decía, no, pues que vendrá Dios, y no como hombre, sino que un hombre siendo siervo haya muerto en la cruz y ahora se haya resucitado y en Él habite corporalmente la deidad. Es una idea que normalmente uno no podría concebir como hombre. Y es algo que en esa época se estaba contradiciendo. Se estaba diciendo que Jesucristo no era Dios. ¿Y qué está diciendo Pablo? Quietos ahí, quietos en primer. Ojo, hermanos, en Colosas, lo que están escuchando a su alrededor no es cierto. Jesucristo es 100% Dios y lo viene manifestando desde el uno. Él es la imagen del Dios invisible. Y ya Pablo la remata aquí. Yo creo que aquí uno se podría quedar. En Él habita la plenitud de la deidad. Y no, ¿qué más? O sea, ¿qué más defensa? Que poder decir, no, todas estas enseñanzas, sutilezas que se puedan estar hablando en Jesucristo no tienen cabida, porque es que Él es la imagen del Dios, es la autoridad, es la primicia sobre todas las cosas. En Él estamos completos. Luego Pablo dice, porque es precioso, cuando él dice porque, ahí da la razón del por qué todo lo que están hablando atrás no es correcto, y además le coloca una y. Uno dice, está uniendo una idea anterior con esta idea, diciendo, y vosotros estáis completos en Él. Ay, Señor, qué cosa tan preciosa. Uno dice, ayúdanos, Señor, a poder interiorizar esta palabra. Es decir, Señor, yo estoy completo en ti. No importa lo que pueda estar alrededor mío, yo estoy completo en ti. Ayúdame a que esa verdad siempre retumbe en mi cabeza. Y decir que es la cabeza de todo principado y potestad. Es la cabeza de la iglesia. Amén. Pero aquí Pablo también está haciendo énfasis que es la cabeza de todo, no solo de la iglesia. Entonces uno dice, Señor, tú tienes autoridad sobre todo. Estoy completo en ti. Qué verdad tan preciosa que está manifestando Pablo aquí. Cómo les tumbó todo argumento que puedan llegar a tener. No, es que ustedes no tienen una experiencia completa, a ustedes les falta tener esa manifestación sublime allá, que tengan visiones celestiales, para decir, ahora sí son del grupo selecto, que son completos. Y uno dice, no, ya en Jesucristo, por causa de Jesucristo estamos completos. Luego, en el versículo 11, dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Acá entra la parte del que el judío que estaba en Colosas le estaba diciendo, no, venga, un momentico, usted no tiene la experiencia completa. ¿Por qué? Es que los que son del pueblo de Dios tienen una marca que los aparta o los identifica como pueblo de Dios. ¿Cuál es la circuncisión hecha a mano? Y uno dice, Pablo está diciendo, no, Señor.
porque ahora en Cristo ya hemos sido circuncidados en su muerte y en su resurrección, y ahora somos pueblo de Dios, porque hemos sido bautizados, hemos sido muertos con Él y resucitados con Él. Hoy, ayer y estos días cuando escuchaba y decía, Señor, ¿qué significa esto? Cuando decía, no, es que la obra que hizo Cristo por nosotros quitó eso que era algo que sí en su momento el Señor estableció como sombra y tipo de lo que era de venir. Ahora hemos sido sepultados con Cristo y más adelante lo habla, hemos sido bautizados con Él. Ahora tenemos vida juntamente con Él. Uno dice, no, Señor, pues Pablo está hablando aquí que Cristo es todo y ahora la bendición tan grande de que hemos sido muertos con Él y resucitados con Él. Y uno dice, no, cada vez que uno lee va avanzando y no, Señor, qué regalos tan preciosos nos has dado. ¿Sí? Uno dice, ahí los comentarios dice, si insistía en la necesidad de circuncidarse y guardar la ley, las bases en las que se hacían estas declaraciones eran especialmente el concepto que tenían que ver de las promesas y las bendiciones, de los pactos que tenían que ver con Abraham y su descendencia. Por tanto, los gentiles que quisieran ser partícipes de esas bendiciones tenían que ser circuncidados. Y Pablo está diciendo, no. Porque ahí mismo atrás dice, vosotros que también eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su muerte y en su resurrección, en su vida y en su ministerio. Uno dice, Señor, qué precioso es ver que eso que antes era necesario para identificar al pueblo de Dios, porque podemos ver que el único pueblo que hacía, no, tenían que circuncidarse, todo el tema del proceso, era el pueblo judío. En el resto de los pueblos aledaños pues nunca lo hicieron. Entonces una característica del pueblo judío era la circuncisión. Pero ahora en la vida y muerte, en la muerte y resurrección de nuestro Señor, hemos sido circuncidados. Lo que está queriendo decir Pablo acá. Sigue insistiendo en que en Cristo hemos sido incluidos, estamos en Él y ahora tenemos vida con Él. Y esto que era por la ley, ahora se ha cumplido en Jesucristo y ahora estamos completos en Dios. Antes uno podría decir, hermanos, cumplir la ley, el Señor exigía, ¿y por qué somos juzgados? Hasta que sí. Decía, no, pues que así usted cumpla el 99.99999% de la ley, no es bueno delante de Dios. Por ese 0.0001% que no cumple la ley, no éramos aceptos delante de Dios. Nadie podía cumplirla. Cuando llega Cristo y ahora nos ofrece su vida, y nos dice, no es por causa de nosotros, sino por causa de Cristo, uno dice, oh Señor. O sea, uno al ir meditando en esto dice, Señor, realmente inmerecedores somos de tu gracia, de tu amor, de tu bondad, pero por amor te plació venir a rescatarnos, a reconciliarnos, a justificarnos, sin merecerlo. Y uno dice, Señor, qué precio. Ahora, y fuera de eso, nos hace completos en Cristo. Y ahí uno dice, en Él se cumplió toda la ley, y por Él somos aceptos delante del Padre. Luego dice, sepultados con Él en el 12, con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados e en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Uno dice, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vamos que en esta época de Pablo, con los romanos, normalmente cuando se clavaba a alguien en la cruz, se colocaba el acta de decreto que era por cual estaba siendo juzgado el Señor. Uno ve que, claro, qué fue lo que por lo cual le juzgaron al Señor.
decía, no, es que era el rey de los judíos. Y dice, pues, y uno dice, inicialmente uno diría, no, pues ese es el acta con el que juzgaron al Señor directamente. Pero espiritualmente hablando, estaba clavando el acta de decreto que había contra nosotros allá en la cruz. O sea, llevando, o sea, todo, uno dice, Señor, todos nuestros pecados en ese letrero, diciendo, Él está muriendo por esto, 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 esto. Y ahora ya no somos culpables de juicio por causa de que allí en la cruz se clavaron todos nuestros pecados y Él murió por nosotros. Es lo que está queriendo decir acá. Esa acta, nosotros, uno dice, Señor, yo era quien merecía estar allí en esa cruz, no tú. Sin embargo, tú muriste por mí y ahora tengo vida por ti. Ahí como uno ve por qué Pablo al comienzo hace tanto énfasis, crezcan en el Señor, porque es que lo que tenemos es gracia. Y uno dice, a la medida que conocemos al Señor y podemos profundizar en estas verdades, uno dice, Señor, cuán precioso, ¿qué es lo que has hecho tú por mí? Ahí es cuando uno ve que el Señor solo quisiera vivir por ti, para ti, porque es que sin ti nada tiene sentido, todo pierde su valor si no estás tú. Creo que es un cántico así. Todo pierde su valor si no estás tú. Y uno dice, Señor, así es. Ayúdame a ser consciente de eso, porque a veces uno está tan ocupado en el día a día, con tantas cosas alrededor, que pierde de vista esta realidad tan preciosa. Y, por ejemplo, hablando con Manu de regreso, el domingo pasado, él nos contaba un testimonio y decía, Señor, la vida de las personas que creían en ti, que tenían ese deseo de crecer, de servirte, impactaban tanto alrededor que prosperaban. Y me decía, no, este hermano por 6 años hizo que prosperara el cultivo de la zona, trabajando para el Señor. Pero un momento en el que él dice, Señor, yo me devuelvo a mi país porque está en otro lado. Y dice, no, esa tierra se seca, no volvió a dar fruto. Y Señor, pero... Y me cuestionaba mucho eso. Y luego el Señor me contrasta con esto. Digo, San Patricio, que decía, en Irlanda creo que decía, Señor, ayúdame a vivir conforme a tus estatutos, porque a veces me pongo a pensar en mi vida personal y digo, Señor, o sea, si a veces en el trabajo, tantas cosas, tanta dificultad, que uno dice, bueno, puede ser por otras razones, pero uno dice, Señor, si yo estoy aquí, permíteme ser de bendición para los que están aquí, que por medio de mi vida, de nuestras vidas, en nuestros trabajos, aunque no les hablemos, puedan verte a ti. Y es lo que uno ve, que Pablo hace énfasis, crezcan en el Señor, y a la medida que uno crece en el Señor, la luz del Señor va creciendo en nosotros. Y es inevitable que la gente pueda ver al Señor. Dice, alguna vez escuchaba, ¿qué es lo que tienes tú de diferente? A algún hermano que le preguntaba, yo nada, Cristo. Y uno dice, poder decir, que la gente diga, ¿qué tiene de raro? Es un bicho raro. O sea, sí, viene, está aquí, tranquilo, aunque esté con la preocupación del trabajo, está con una sonrisa en paz. Está en paz. Y dice, no, por causa de Jesucristo puedo vivir en paz. Sí, tengo la preocupación de que tengo que entregar en 1000 cosas mañana, pero el Señor me proveerá para poderlo hacer. Y ahí, por ejemplo, hace poco estuvimos en el concierto de grado de uno de mis primos. Y lo primero que hizo, y me impactó mucho a mí, fue darle testimonio textual. Dice, toda la gloria es para el Señor Jesucristo y mi Salvador, mi Dios y mi Salvador. En un concierto en una universidad privada donde prima el tema de la tendencia homosexual. Él mismo nos contaba. Decía, no, es que acá tengo un profesor que decía, no, él dice, con ese tema. Ay, qué bueno, aquí hay alguien que es... Los inclusives. con el lenguaje inclusivo. Ay, qué bueno que aquí hay alguien que es binario. Uy, Señor. Y él dice, profesor, yo soy cristiano, respéteme a mí también. Y él, acá hay de esos que son antiguos, esos aburridos.
y el Señor lo ayudó a sustentarse. ¿Pero por qué? Porque tenía en su corazón el honrar al Señor. Y en el concierto que quedó grabado, dice, toda la gloria es para mi Señor y Salvador. Y muchos, inclusive la celadora decía, ay, yo también, ustedes van para un concierto. Ah, no, sí, para Juan David Sarmiento. Ay, ¿qué va a tocar? No, música cristiana. ¡Upa! ¿Qué es eso? Ay, yo también quiero, yo quisiera ir, pero estoy en recepción. Pero marca el testimonio, ¿sí? Entonces, cuando el Señor nos va llevando a interiorizar estas verdades y a estar firmes en ellas, aunque estén los peligros a nuestro alrededor, porque estamos en el mundo, el Señor nos ayudará a dar testimonio por medio de Jesucristo, que Él es el que nos salvó, nos ayudó, nos rescató y ahora vivimos para Él. Entonces, era eso, hermano. Disculpen de pronto si me alargué un poco. Esa era como la porción de la palabra. El Señor nos ayude y primeramente me ayuda a mí porque a mí podría decir, me toteó en la cabeza. Fue como, ¡pum! ¿Qué es esto, Señor? Tantas veces que lo hemos leído, lo leímos el año pasado para una Biblia en Sogamoso. Y uno, sí, ahí que la plenitud de la vida habita en él. Y bueno, y uno se aprende los versículos. Pero cuando ya uno entra a leerlos un poquito más al detalle, de pronto se puede apoyar con comentarios al texto griego, que es muy precioso. O sea, digamos, el Señor nos ha permitido poder acceder a un material de estos. Y dice, esta palabra en este contexto es tal cosa, y implica esto. Esa palabra mirad, aquí Pablo está haciendo alusión a que no solo miremos como por encima, sino que estemos atentos. La palabra engaño, la palabra plenitud. Señor, qué precioso es poder estudiar esto juntos. Es una responsabilidad muy grande, pero es una bendición. Y primeramente el confrontado el día, esta semana, y creo que de aquí en adelante he sido yo. Sí, porque uno dice, Señor, tantas veces ando en mis cosas y te olvido a ti, pero tú en ti hay una verdad tan preciosa que no hay excusa que no te busquemos. Es tan precioso poder escuchar al Señor que uno dice, si estamos cimentados en Él, nada alrededor nos va a poder mover. El mismo Jesús dice que construyamos sobre la roca, y ahí es cuando uno entiende por qué. Ahí vendrán cosas terribles, y aún más terribles están por venir. Pero uno dice, en ti está mi confianza, solo en ti, Señor. Y es lo que Pablo trata de transmitir acá. No es que haya algo fuera de Cristo, sino en Cristo tenemos la plenitud de la vida. Hemos sido completados en Cristo. Él mora en nosotros y Él quiere ser reflejado, que crezca en nosotros, que podamos morir a nuestro yo y Cristo sea cada vez más reflejado al mundo también y en la iglesia. Pues primeramente los beneficiados somos aquí en la iglesia. A la medida que como hermanos crecemos, la iglesia también va creciendo de una manera muy preciosa. Amén, hermanos, era eso. Si me permiten orar para cerrar y pues dar el paso a los hermanos. Padre Santo, te damos gracias porque eres tú quien nos ha permitido hasta hoy, Señor, ser firmes y fieles. Aunque en nuestras fuerzas, Señor, muchas veces te defraudamos, siempre te defraudamos, Señor. Ayúdanos a permanecer en tu verdad, en tu amor, en esta verdad tan preciosa que somos completos en ti, Señor. Que nada fuera de ti nos va a llenar, Señor, solamente tú. Que eres tú quien mora en nosotros, Señor. Ayúdanos a crecer en ti, a conocerte cada día más, Señor, estar arraigados en tu palabra y como iglesia y cada uno como hermano pueda estar mirándote siempre a ti, Señor. Pongo en tus manos esta semana, que seas tú con cada uno de nosotros, Señor, ayudándonos a poder permanecer firmes en la roca que es Cristo, Señor. Sé tú con nosotros en cada una de estas dificultades que podamos tener, Señor, y seas tú delante peleando por nosotros, Señor. Pedimos que seas tú guardando el testimonio y el candelero en Suba, que seas tú guardando a los hermanos. Y pedimos, Señor, por aquellos que se han alejado, puedas tú
por medio de tu palabra, de las oraciones, de las diferentes circunstancias, atraerlos a ti, Señor. Puedan volverse a ti como aquel joven rico que se fue de su casa y cuando vio que tenía necesidad, volvió al Padre y reconoció que no era nada sin Él, Señor. Que lo necesitaba y que quería habitar junto a la morada de su Padre. Ayúdanos, Señor, ponemos este tiempo que queda de la reunión en tus manos y sé tú hablando a cada uno de nuestros corazones. Y perdona, Señor, si hubo algo de lo mío, que quede solamente lo tuyo en los corazones de mis hermanos. Amén, Señor. Encima de la muerte y de la vida yo sé que mi Dios es fiel.